Bienvenidos jóvenes a este tutorial. Trabajaremos gráficas de funciones. En primer lugar vamos a tomar en cuenta dos puntos importantes. Dos cantidades se relacionan a veces por medio de una ecuación o fórmula que contiene dos variables. Y la gráfica de una ecuación en un plano cartesiano tiene las variables tanto x como y. Está formada por todos los puntos que satisfacen dicha ecuación. Con frecuencia se usan gráficas para ilustrar cambios en cantidades. Por ejemplo, una persona que trabaja en el área financiera estará interesada en la evolución de determinado índice financiero en un tiempo específico. En esta gráfica podemos evaluar desde el 2008 hasta el 2010, es decir, la evolución en un lapso de 5 años. Un meteorólogo podría usar la gráfica para indicar la forma en que varió la temperatura en un mes. Es decir, que se van a graficar a lo largo del eje X los 12 meses y a lo largo del eje Y desde 20 hasta 26 grados Celsius. Podemos observar entonces acá que en el mes de enero hubo una temperatura de 21.5 grados Celsius, mientras que en el mes 6 o el mes de junio hubo una temperatura de 25 grados Celsius. Finalmente, en el mes de diciembre, nosotros evaluamos y podemos verificar que hubo una temperatura de 22.5 grados Celsius. De esta manera, las gráficas nos ayudan a interpretar los datos, a visualizarlos de una manera mucho más práctica. Un cardiólogo también emplea gráficas llamadas electrocardiogramas para analizar irregularidades del corazón. Para los estudiantes de medicina, estas gráficas van a ser mucho más comunes cada día. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta que cada uno de los temas que se van viendo a lo largo del curso son importantes porque se van a poner en práctica a lo largo de la vida. Desde los índices financieros hasta los electrocardiogramas. Tenemos entonces acá que repasar el concepto de función. La definición en general sería esta: sean A y B conjuntos no vacíos, una función de A en B es una relación que asigna a cada elemento de X un solo elemento en Y, que pertenecen a los conjuntos A y B respectivamente. Decimos entonces que tenemos a X y tenemos a F de X. Por lo tanto, acá en la gráfica vamos a tener a lo largo del eje X el dominio y a lo largo del eje Y el recorrido. Es decir, que X es la variable independiente. Para cada valor en X, al sustituir los datos en la función, vamos a tener un f de x o un valor en y. Cuando x es 1, y es 2. Cuando x es 2, y es 3. Cuando x es 3, y es 3. Cuando x es 4, y es 2.5. Cuando x es 5, y es 3. Cuando x es 5.5, y es 4. Y cuando x es 6, y es 5. Se dice que y es la imagen de x mediante f. Algunos conceptos generales son estos. El dominio es el conjunto de todos los valores para los cuales está definida la función. El recorrido es el conjunto de todos los valores que toma la variable independiente. Por ejemplo, tenemos que la función es x al cuadrado. Por lo tanto, el dominio 2 me da un recorrido de 4. Es decir, que cuando sustituyo f de x igual a x al cuadrado, a 2 al cuadrado, voy a tener un recorrido de 4. Tengo un dominio de 2.3, sustituyo en la función en el lugar de x al 2.3, multiplico entonces 2.3 por 2.3 y esto me da un resultado de 5.29, por lo tanto tengo un recorrido de 5.29. Cuando mi dominio es 5, sustituyo el valor de 5 y multiplico 5 por 5. Por lo tanto, mi recorrido es de 25. Otros conceptos generales son estos. Vamos a trabajar con máximos, con mínimos y vamos a tener entonces partes crecientes y partes decrecientes dentro de una función. Evaluemos esto. Una función creciente es aquella que al aumentar la variable independiente también aumenta la variable independiente.
mientras que una función decreciente es aquella que al aumentar la variable independiente, la variable dependiente disminuye. Una función constante es aquella que para todos los valores de la variable independiente, la variable dependiente toma un único valor, es decir, que acá tenemos un plano cartesiano x y f de x o y. Por más que nosotros veamos acá en esta gráfica, x va viniendo desde un punto negativo hasta un punto positivo, sin embargo el valor de y es una constante. Esto no importa en qué cuadrante suceda, siempre y cuando tengamos acá un único valor. Conceptos fundamentales para todas las funciones. Si tenemos una relación f entre dos conjuntos a y b, f se dirá función si a cada valor del conjunto de partida a le corresponde uno y solo un valor en el conjunto de llegada b. Tenemos entonces una variable independiente que, como su nombre lo indica, no depende de nada, y tenemos una variable dependiente que, como su nombre lo indica, va a estar en función del valor que le asignemos a x. Veamos entonces ya una aplicación, un viaje en la carretera. A lo largo de un viaje, la velocidad de un automóvil varía de acuerdo al trazo de la carretera, condiciones personales y muchos otros factores. Por ejemplo, trabajemos acá en un plano cartesiano. Tenemos entonces el eje X y el eje Y. Vamos a trabajar en el eje X el tiempo en minutos y vamos a trabajar en el eje Y la velocidad en kilómetros por hora. Por lo tanto, si una familia va a partir desde un punto A hasta un punto B, va a tener un recorrido. Podemos notar acá que inicia en el origen, en 0,0. Es decir, cuando no recorre ningún tiempo y por lo tanto no tiene ninguna velocidad. Sin embargo, se va a aproximar hasta el minuto 40. Durante este tiempo va aumentando la velocidad, llega a 30 km por hora, 60 km por hora, 80 km por hora. Por algún motivo o por cuestiones de la carretera se ve obligada esa persona a disminuir la velocidad desde 80 km por hora hasta 60 km por hora. Claro que esto no es instantáneo. Necesito desde el minuto 40 hasta el minuto 50 para disminuir esa velocidad, es decir, lo hizo en 10 minutos. Luego vemos cómo vuelve a variar. Probablemente la persona ya se había sentido descansada por haber ido a una menor velocidad y la carretera también estaba en mejor estado. Por lo tanto, va a ir aumentando su velocidad desde 60 km por hora hasta 100 km por hora y a llegar a 120 km por hora. Esto lo hizo desde el minuto 50 hasta el minuto 70, es decir, lo hizo en 20 minutos. Y así podemos ir analizando cada parte, ¿verdad?, de un recorrido específico. Es decir, que sí es importante analizar estos datos. Vamos a tomar en cuenta entonces algunas propiedades de las funciones. La continuidad se da cuando la gráfica se puede recorrer en forma ininterrumpida en toda su extensión. La discontinuidad, como su nombre lo indica, se da cuando hay separaciones o saltos en la gráfica. Vemos entonces acá la gráfica, ¿verdad?, que no es continua. Periodicidad se observa cuando la gráfica se repite cada cierto intervalo, al cual se le llama periodo. Simetría es la correspondencia de posición, forma y tamaño respecto a un punto, una línea o un plano de los elementos de un conjunto de dos o más conjuntos entre sí. Podemos evaluar entonces acá con lo que estamos visualizando que cuando se dobla la gráfica por el eje de las ordenadas, las dos ramas coinciden desde menos x hasta x. Y podemos visualizar acá que cuando la gráfica es impar, es decir, que sustituyo f de menos x y obtengo un valor igual a menos f de x, se da otro tipo de gráfica. Cuando se dobla la gráfica por ambos ejes, las dos ramas coinciden, como se puede observar. Vamos a ver entonces ya un ejemplo un poco más específico. Trace la gráfica de la función f de x igual a 2x menos 1. Por lo tanto, yo sé que f de x equivale a y.
y esto es igual a 2x menos 1. Se elabora una tabla sustituyendo valores. Por lo tanto, para cada x yo voy a tener una y o una f de x. Si sustituyo a x como menos 3, voy a decir entonces y es igual a 2 por menos 3, acá, menos 1. Y esto me da 2 por menos 3, menos 6, menos 1. Me da un resultado de menos 7. Cuando x es igual a menos 2, sustituyo acá y multiplico 2 por menos 2 menos 1. Esto me da un resultado de 2 por menos 2, menos 4, menos 1. En una sumatoria me da menos 5. Tengo entonces aquí que cuando x es menos 1, voy a colocar el 2 multiplicado por menos 1 y a ello le voy a restar 1. Por lo tanto, yo voy a tener 2 por menos 1, menos 2. Y al momento de sumarlo algebraicamente con menos 1, me da un resultado de menos 3. 0. Y es igual a 2 por 0, menos 1. Es decir, que 2 por 0 me da 0 y al restarle 1 me da menos 1. Tengo entonces que al momento de sustituir x con 1, voy a multiplicar a 2 por 1. Y a este resultado le resto 1. Esto es igual a 2 menos 1 y esto me da un resultado de 1. Al momento de sustituir x igual a 2, voy a multiplicar 2 y ahora en lugar de x coloco al 2 y le resto 1. Por lo tanto tengo 2 por 2, 4. Y si le resto 1, me da un resultado de 3. Cuando x es 3, voy a multiplicar a 2 por 3 y al resultado restarle 1. Por lo tanto tengo que 6 menos 1 es igual a 5. Ahora, ¿cómo voy a graficar estos datos? Para que se haga más sencilla la interpretación de estos datos, yo voy a tener que cuando x es menos 3, y es menos 7. Por lo tanto, si acá tengo mi origen, voy a ir graficando. Cuando x es menos 3, y es menos 7. Regresemos a la tabla. Cuando x es menos 2, y es menos 5, que es lo que observamos acá, en este punto. Cuando x es menos 1, y es menos 3, el siguiente punto. Cuando x es 0, y es menos 1, acá. Tenemos que cuando x es 1, y es 1, acá. Cuando x es 2, y es 3, acá. Y tenemos finalmente que cuando x es 3, y es 5. Por lo tanto, estamos graficando nuestros puntos y vamos viendo entonces ya que las gráficas nos permiten visualizar todos los datos de una manera mucho más sencilla. Veamos otro ejemplo. No siempre las gráficas van a ser lineales. Las únicas funciones que se pueden trazar de forma completa son las de una sola variable con un sistema de coordenadas cartesianas, donde cada abscisa representa un valor de la variable del dominio. Veamos otro ejemplo. Trace la gráfica de la ecuación y es igual a x al cuadrado menos 3. Ahora ya sabemos entonces que y va a ser un valor que vamos a obtener al final. X al cuadrado vamos a irla sustituyendo dependiendo de los valores que nosotros deseemos y a esto le vamos a restar 3 unidades. Por lo tanto, cuando x es menos 3, yo voy a decir y es igual a menos 3 al cuadrado menos 3. Menos 3 al cuadrado es 9 y si a esto le resto 3, me da 6. Tengo entonces ahora que sustituir a menos 2. Por lo tanto digo menos 2 al cuadrado menos 3 es igual a 4 menos 3 y esto me da un resultado de 1. Cuando x es menos 1, digo menos 1 al cuadrado menos 3 es igual a menos 1 menos 3 y esto es igual a menos 2. Cuando x es 0, voy a decir 0 al cuadrado menos 3 es igual a menos 3. Cuando x es 1, voy a decir 1 al cuadrado menos 3 es igual a 1 menos 3 y el resultado es menos 2. Cuando x es 2, voy a decir 2 al cuadrado menos 3 es igual a 4 menos 3 y esto es igual a 1. Finalmente, cuando x es 3, voy a sustituir 3 al cuadrado menos 3, esto me da 9 menos 3 y finalmente obtengo mi valor de 6. Tengo entonces ya mi par ordenado. Para cada x tengo un valor de y voy a graficar menos 3 en x y 6 en y. Parto de 0,0, menos 3 en x y 6 en y. Tengo acá mi punto. Luego gráfico menos 2,1, por lo tanto parto de 0,0, me muevo 2 unidades hacia la izquierda y una hacia arriba y tengo acá el siguiente punto. De la misma manera voy haciendo con los siguientes valores, menos 1, menos 2, parto de 0, me muevo menos 1 y menos 2.
Nuevamente vamos a tener entonces acá 0, menos 3, parto de 0 y me muevo 3 unidades hacia abajo, graficando. 1, menos 2, parto de 0, me muevo una unidad hacia la derecha y 2 hacia abajo. 2, 1, partiendo de 0, aumento 2 en X y 1 en Y. 3, 6, partiendo de 0, me muevo 3 unidades hacia la derecha y 6 hacia arriba. Por lo tanto, entonces estoy observando mi gráfica. Con esto, entonces, estamos evaluando ya la manera de trabajar gráficas. Espero entonces, jóvenes, que esto haya quedado claro para que podamos trabajar más adelante otros temas.